Cándida de Bárbara Cartland, capítulo 9. Cándida había galopado casi una milla cuando detrás de ella escuchó una voz que llamaba. Volvió la cabeza de nuevo y vio que la brecha entre ella y Lord Manville ahora se había reducido, pero él todavía estaba a cierta distancia. Sin embargo, ella podía oírlo, y aunque trató de no escuchar, su grito fue insistente. «¡Detente, Cándida! ¡Es peligroso! ¡Te matarás a ti misma y a Pegaso!». Fueron las dos últimas palabras las que hicieron que Cándida se retirara a regañadientes, y porque no se atrevía a desobedecer, tomara las riendas. Fue bastante difícil detener a Pegaso. Sin embargo, finalmente lo detuvo y se volvió desafiante, pero al mismo tiempo con aprensión para enfrentar a Lord Manville. Él se acercó frenando a Thunder de un golpe, a un trote, y finalmente se puso a nivel de ella. «Hay pozos de grava justo delante», le advirtió. «No son fáciles de ver, y si cayeras en ellos, no habría esperanza para ninguno de los dos». Habló en voz baja, pero cuando lo enfrentó, Cándida respondió acaloradamente. «Preferiría que ambos estuviéramos muertos a que Pegaso fuera montado por ese demonio. Es cruel, muy cruel, ¿me escucha? Ella espolea no solo para controlar al caballo, sino porque le produce placer hacerlo». «Escucha, Cándida». Lord Manville comenzó, solo para ser silenciado, mientras Cándida continuaba, sus ojos resplandecientes, todo su cuerpo temblando con la intensidad de sus sentimientos. «He visto a Firefly cuando lo envió de regreso a los establos, no por primera vez, sino por tercera y cuarta. Su flanco izquierdo, totalmente mal. He ayudado con cataplasmas y he odiado al jinete que debía tratar a cualquier caballo de una manera tan brutal». Lord Manville comenzó de nuevo, pero sus palabras fueron barridas una vez más, a medida que Cándida continuó. «Puede parecer divertido para usted y para los caballeros como usted aplaudir a mujeres que montan con eficacia y se lucen con ventaja en el parque o en las escuelas de equitación, pero ¿alguna vez han pensado en el sufrimiento causado por estas jinetes que dependen de sus espuelas para castigar a un animal hasta que los obedece porque le tiene miedo? Quien incluso cuando el caballo hace lo que es impecable, continúa recibiendo el mismo dolor sin razón. Es cruel, se lo digo, es cruel, y no tendré parte en eso». Cándida se detuvo un momento y luego agregó, y su voz era baja y quebrada. «Ni siquiera puedo soportar pensar en Pegaso siendo sometido a un tratamiento como ese». Su ira ya estaba agotada y estaba muy cerca de las lágrimas. Su cabeza cayó hacia adelante y su cabello, suelto de su chinón, cayó en una gran onda dorada sobre sus hombros. «Te juro», dijo Lord Manville, en voz baja, «que Lais nunca montará a Pegaso». Cándida levantó la cara. «¿Ninguna mujer como ella?», preguntó. «Ninguna mujer como ella», repitió. Vio su alivio mostrarse en su rostro, y ahora que la tensión había desaparecido, parecía como si pudiera colapsar en la silla de montar. «Hace mucho calor», dijo Lord Manville. «Demos a nuestros caballos un descanso y sentémonos a la sombra». Señaló a donde, a unos 50 metros a su derecha, había un pequeño bosque de abedul plateado. El verde joven de las hojas era vívido bajo el sol, que se esforzaba por atravesar los bancos de prímulas y violetas que florecían debajo. Sin decir una palabra, Cándida se movió en la dirección en la que Lord Manville había señalado. Cuando llegó al bosque, se deslizó de la silla de montar, agarró sus riendas sobre el pomo, palmeó a Pegaso y caminó a la sombra de los árboles. Lord Manville, habiendo desmontado, se preguntó si se atrevería a dejar libre a Thunder. Existía la posibilidad de que no lo volviera a atrapar, pero contaba con que los dos caballos permanecieran juntos, y, anudando sus riendas para que no se enredaran en los pies de Thunder, siguió a Cándida. La madera crecía en una pendiente y había un banco debajo de los árboles exactamente a la altura correcta para sentarse. Malva y violetas blancas se asomaban por debajo de sus hojas redondeadas, y Cándida se sentó suavemente como si odiara lastimarlas. Luego, como hacía calor, se quitó el abrigo y lo arrojó al suelo, a sus pies. Llevaba una blusa blanca con encaje y levantó los brazos instintivamente hacia su cabello. Hacía tiempo que se había perdido su sombrero, y con su gesto las últimas horquillas restantes cayeron de su chinón y su cabello cayó suelto sobre sus hombros, llegando hasta debajo de su cintura. Nerviosamente lo estaba recogiendo en algún tipo de orden, pero Lord Manville estaba a su lado y la agarró de las manos. «No», dijo insistentemente, «no te toques el cabello. Si supieras cuánto he querido verlo así». Ella lo miró sorprendida, mientras el toque de sus dedos la hacía temblar de una manera inexplicable. «Tengo que disculparme», comenzó. El fuego desapareció de su tono.
En cambio mostró una humildad ansiosa que era infinitamente patética. No, hiciste lo correcto, respondió. Soy yo quien debería disculparme por ser tan irreflexivo. Entonces, ¿entiendes lo que siento por Pegaso? Preguntó Cándida. Por supuesto, respondió. No desearía que Thunder o cualquiera de mis caballos fueran tratados de esa manera. Siempre había creído que las espuelas eran esenciales en una silla lateral, pero me has convencido de que puede ser innecesario. Una sonrisa iluminó su rostro, y luego fue consciente de que él todavía estaba sosteniendo sus manos y de que estaba muy cerca de ella. Sus dedos se movieron debajo de los suyos. Debo ordenarme, murmuró. ¿Por qué? Preguntó. ¿Tienes alguna idea de lo hermosa que te ves? Había algo en su voz que hizo que su corazón se volviera en su pecho, y le era imposible moverse. Cándida, Lord Manville, dijo con voz ronca. Cándida, ¿qué nos ha pasado? Ella no pudo responder y después de un momento él dijo, ¿no me mirarás? No puede ser que me tengas miedo. No, de verdad, susurró, y se obligó a girar la cabeza y a mirarlo a los ojos. Su rostro estaba muy cerca y acercándose aún más, puso su brazo alrededor de sus hombros. La sintió temblar y luego sus labios estaban sobre los de ella. No podía haber creído que los labios de una mujer pudieran ser tan suaves, tan dulces, tan flexibles, hasta que, con lo que era casi un pequeño llanto, volvió la cabeza. ¿Por qué te alejas de mí? Preguntó y su voz se conmovió profundamente. ¿Puede ser que todavía estés enojada conmigo? No, susurró, no es eso. ¿Entonces qué? Preguntó. Todavía no puedes tenerme miedo. Ella negó con la cabeza y murmuró. No de ti, sino de mí misma, creo. ¿Pero por qué, querida? Preguntó. No entiendo. Tú me haces sentir extraña, tartamudeó. No puedo explicarle. Es solo que cuando estoy cerca de ti, siento como si no pudiera respirar y sin embargo, es algo maravilloso. Oh, mi dulce niña. Él tomó su mano y la cubrió de besos. Que me digas tales cosas me conmueve más de lo que puedo expresar. ¿No te das cuenta, querida, de que esto estaba destinado a suceder? Creo que sabía que lo haría cuando te parabas en los escalones con tu vestido rosa, luciendo tan pequeña y tan absurdamente joven. Tenía miedo, dijo ella con timidez. Sabía que lo tenías, respondió. Tus ojos son muy expresivos, Cándida, y sin embargo, cuando te dije que quería que atrajeras a Adrián, te veías tan aliviada. No puedo decir cuántas veces me he preocupado por eso. Dime por qué. Eres tan grandioso, tan importante, respondió Cándida. Tenía miedo fallarte. Oh, mi querida, querida, dijo con una sonrisa en los labios. ¿Hay alguien tan fascinante, tan cautivadora como tú? Cándida, seremos felices juntos. Hay tanto que quiero mostrarte, tanto que quiero enseñarte. ¿Cuándo supiste por primera vez que me amabas? Dímelo, debo saberlo. Había una maestría en él que era irresistible. No creo haberme dado cuenta hasta este mismo momento, respondió Cándida. Fue solo que siempre quería estar contigo. Una habitación parecía vacía cuando no estabas allí, y la casa estaba muy tranquila. Lord Manville dio una sonrisa de absoluta felicidad. Luego, sosteniéndola más cerca de él, levantó su pequeña barbilla con su mano libre y volvió su rostro hacia el suyo. Esta vez no se dio la vuelta. La dulzura de su beso se hizo más fuerte y posesivo, y sin embargo, ella no tenía miedo. Sintió que algo despertó dentro de ella, una llama que parecía arder a través de todo su cuerpo, de modo que ella era consciente solo de sus labios, de la cercanía de él y la felicidad que era más brillante que la luz del sol. Sintió como si los cantos de los pájaros estuvieran atrapados en un canto de belleza y gloria que los llevaba a ambos hacia el cielo, y ahora temblaba no de miedo sino de éxtasis, porque la maravilla y la belleza de ella eran casi demasiado grandes para ser soportadas. Cándida no tenía idea de cuánto tiempo estuvieron sentados allí, pero al fin se separaron y ella dijo: «Debes regresar. Se preguntarán qué te ha pasado». «¿Y vendrás conmigo?», le preguntó, y ella supo que nunca en su vida había visto a un hombre tan feliz. «Por supuesto que lo haré, si me quieres». «Sí te quiero», dijo en voz baja, y tomando sus manos giró las palmas hacia arriba y las besó, primero una y luego la otra. «Tienes mi corazón en estas pequeñas manos. Ven, cariño,
Debemos ser valientes y enfrentar la música. ¿Qué importa? ¿Se quedarán a cenar? Cándida preguntó en voz baja. Me temo que sí, respondió. No podía rechazar la hospitalidad que piden, ya que todo está arreglado. Se irán después, y entonces estaremos solos. Solos como lo hemos estado antes, solo que será diferente. Muy diferente, suspiró Cándida suavemente. Buscó entre las violetas y encontró suficientes horquillas para arreglar su cabello. Lord Manville la ayudó a ponerse el abrigo, besando su mejilla mientras lo hacía, y luego girándola una vez más para buscar su boca. Esta será nuestra banca, dijo. Nunca supe que tenía un lugar encantado en mi finca. ¿Eres real o una bruja, Cándida, que simplemente me lo ha hecho creer que esa es la banca más maravillosa y mágica del mundo entero? Cándida volvió a mirar el banco donde se habían sentado. En los ejes del sol penetrando entre los árboles, el azul oscuro de las sombras, donde el sol no penetraba, el oro de las prímulas y el púrpura y blanco de las violetas. Nuestra banca encantada, dijo suavemente, la nuestra. Él levantó su rostro una vez más hacia el suyo. Te subes a mi cabeza, Cándida, dijo. Me siento intoxicado con tu belleza, tu dulzura y el tacto de tus labios. Soy como un hombre que ha bebido el néctar de los dioses y nunca más podrá ser del todo normal. Yo también me siento así, susurró Cándida, y de la mano salieron del bosque a buscar los caballos. Pegaso llegó en el momento en que Cándida lo llamó, y aunque Thunder no llegaría obedientemente a la orden, al menos se quedó quieto hasta que Lord Manville lo alcanzó. Volvieron a cabalgar juntos lentamente uno al lado del otro. Era como si no pudieran soportar volver al mundo y debieran retrasar cada minuto que pasaba. Al final, Manville Park se paró frente a ellos, y cuando vieron a los mozos esperando afuera de la puerta principal, Cándida dijo rápidamente: «Iré a mi habitación». «Baja temprano a cenar», le suplicó Lord Manville. «Debo tener una plática contigo, solo antes de que los demás se unan con nosotros». «Lo intentaré», prometió. Pero cuando llegó a su habitación fuera para descubrir que era mucho más tarde de lo que pensaba. Para cuando se había bañado y su doncella le había arreglado el cabello, se dio cuenta de que habría poco tiempo para que ella y Lord Manville estuvieran solos. Aunque estaba consumida por la impaciencia de volver a estar con él, quería verse lo mejor posible. Sacó del armario el vestido que más le gustaba de todos los que la señora Clinton le había comprado. Era blanco, y la gran falda tenía aros y estaba adornada con pliegues de gasa suave, atrapada con pequeños racimos de campanillas de nieve. A Cándida le pareció que no podía ser más apropiado. Las flores, símbolos de la primavera, deben recordar a Lord Manville, cuando miró el vestido, su banca encantada. También había gotas de nieve en un montón entre sus pechos escondidos en el suave fichú de gasa, que solo cubría parcialmente sus hombros. «Te ves encantadora, señorita», exclamó su doncella cuando terminó de vestirla, casi como una novia. Cándida sonrió mientras miraba su propio reflejo en el espejo. Pronto todos lo sabrían, pensó, pero por el momento no debía decir nada. «Gracias», dijo suavemente. «Es la joven más hermosa que se ha quedado aquí», continuó la criada, «y no es frecuente que haya alguien tan linda y tan amable con nosotros como usted». «Manville Park es un lugar encantador», dijo Cándida, «y nadie debería estropear esta belleza». Estaba pensando en Lais mientras hablaba. Esa noche, pensó, sería la última en que alguna vez necesitara ver a esa mujer cruel y horrible, y sintió que habría tenido miedo de bajar las escaleras y enfrentarla, si no hubiera sabido que Lord Manville estaba allí y que se amaban. Apenas podía darse cuenta ahora de lo que había sucedido esa tarde. La había sostenido en sus brazos y la había besado. A menudo se preguntaba cómo era ser besada por un hombre, y ahora lo sabía. Recordó cómo sus labios habían tocado los suyos, al principio suavemente, y luego se volvieron más fuertes y posesivos. Era como si él dibujara un corazón entre sus labios y la tomara con cuidado. Y eso, pensó, era exactamente lo que había hecho porque ella le había dado su corazón irremediablemente. Era de él, y ella era parte de él. Permanecerían juntos, serían una persona para siempre. Ahora sabía lo que su madre había debido sentir, y por qué. Nada había importado excepto que debía casarse con su padre y debían estar juntos. Así era como se amaban, y Cándida sabía que si tenía que tomar la misma decisión que su madre, ella también dejaría su hogar, dejaría atrás todo lo que le era familiar,
e iría con Lord Manville, sin dinero y con las manos vacías, a donde quiera que la llevara. ¿Qué era el dinero o la posición en comparación con el éxtasis que la hacía temblar cuando la tocaba, y cuando la acariciaba con esa mirada en sus ojos y esa nota en su voz que hacía que su corazón se volviera? Lo amo, se susurró a sí misma, y pensó mientras se miraba en el espejo que ella también estaba transfigurada. La mirada de ansiedad e incertidumbre que había estado en su rostro desde que su padre había muerto había desaparecido. En cambio, parecía alguien que de repente había cobrado vida. Con los labios separados, los ojos brillantes, casi le resultaba difícil reconocerse a sí misma, y sabía que esto era lo que el amor podía hacer por una mujer. Ahora, señorita, ya está lista, dijo su doncella, sujetando el último gancho en la parte posterior del corpiño apretado. Gracias, dijo Cándida. Oh, un minuto, señorita, exclamó. Creo que hay 2 racimos de campanillas de nieve para ir en el peinado. De hecho, las hay, respondió Cándida. Lo había olvidado. Las encontré hace un momento con los zapatos que combinan con el vestido. Déjeme ponérselas a ambos lados de su peinado. Se verán hermosos allí. Sí, por favor, estuvo de acuerdo Cándida. Pero date prisa, se está haciendo tarde. Unos minutos más tarde salió corriendo de su habitación y vio con consternación que era casi la hora de cenar, y que era poco probable que encontrara a Lord Manville solo. Sin embargo, tuvo suerte. Cuando entró en el salón donde supuso que se reunirían antes de la comida, él estaba allí esperándola, luciendo increíblemente guapo con su ropa de noche, su camisa blanca adornada solo con 2 enormes perlas negras engastadas con diamantes. Se quedó un momento en la puerta y luego corrió hacia él. A medida que se acercaba le pareció que nunca había visto el rostro de una mujer tan cálido, tan encantador y tan vivo. La atrapó en sus brazos. Oh, querida, dijo, pensé que nunca vendrías. Cada momento parecía una eternidad mientras esperaba. Me apresuré, explicó Cándida, pero quería lucir lo mejor para ti. Te ves hermosa, dijo con los ojos en sus labios. Tan hermosa que quiero besarte. No, no, objetó. Ten cuidado, alguien podría entrar. ¿Eres tan tímida de lo que podrían pensar? Preguntó burlonamente. No, no es eso, dijo rápidamente. Es solo que no quería que nadie supiera de nosotros por el momento. Él sonrió como uno podría sonreír a un niño. Será nuestro secreto, prometió. Solo hasta que todos se hayan ido, dijo Cándida. No podía soportar que esas personas hablaran y se rieran de nuestro amor. Entiendo, le dijo. Yo... Y otra cosa que estaba pensando, continuó Cándida. Por favor, no pienses que es muy estúpido de mi parte, pero ¿podríamos casarnos muy tranquilamente en una iglesia sin una multitud de gente mirándonos? Incluso mientras hablaba, lo sentía rígido, e instintivamente sabía que había dicho algo mal. Ella lo miró a los ojos y lo que vio allí la hizo sentir como si una mano helada se agarrara a su corazón. «Oh, aquí estás, Silvano», gritó una voz alegre desde la puerta. «¿Dónde te has estado escondiendo? Declaro que eres el peor anfitrión de Inglaterra». Fue Lais quien vino barriendo el piso, seguida por varios de sus amigos. Era demasiado inteligente para hacer una escena, pero no había duda de que la mirada que le dio a Cándida era de odio, incluso mientras sus labios sonreían y su voz desmentía el rencor que sentía. Cándida no notó nada. Ella se había alejado de Lord Manville casi como si él la hubiera golpeado, y se quedó perpleja y desconcertada sin escuchar ni el ruido de las voces, ni los cumplidos que le hacían los caballeros que ahora se habían unido a ellos. Solo era consciente de una nube oscura que había descendido sobre ella, y de una constrición dentro de sí misma, para la cual no podía encontrar una explicación. Entonces Adrián llegó a su lado. Hablaba con ella con entusiasmo, diciéndole cómo había pasado la tarde solo, y qué poesía había compuesto. Ella se obligó a escucharlo, y parecía que solo él hablaba en inglés mientras que todos los demás conversaban en un idioma extranjero que ella no entendía. «Cuéntame sobre eso», se oyó decir y pensó que su voz sonaba extraña, como la voz de alguien perdido en una niebla. Afortunadamente encontró a Adrián sentado al lado en su alacena. «¿Estás enferma?», le preguntó una vez. «Te ves un poco extraña y no estás comiendo nada». «No tengo hambre», respondió Cándida. «Sigue contándome sobre tu poema». «De repente vino a mí», dijo Adrián, «y supe que tenía que ponerlo en papel. Por eso me escabullí después del almuerzo.
Estabas bien, ¿no? Sí, estaba bien, respondió Cándida. ¿Es realmente cierto lo que ha sucedido en el bosque encantado, o lo había soñado? ¿Qué estaba pasando ahora? Quería gritar, rogarle a Lord Manville que se acercara a ella a través de la nube oscura que parecía casi oscurecerlo de su vista. Sin embargo, podía verlo sentado al final de la mesa, una mujer bonita a cada lado de él, riendo, hablando, sus voces cada vez más fuertes. Toda la fiesta parecía hacer más y más ruido. No se dio cuenta de que los hombres bebían mucho, de que las mujeres se estaban volviendo más abundantes en sus risas, que las bromas se estaban volviendo más amplias y lascivas. No podía oír la mayor parte de lo que se decía, y cuando lo hacía no entendía. Adrián seguía hablando, y era como un salvavidas arrojado a ella cuando se estaba ahogando. Ella podía aferrarse a lo que él estaba diciendo, tratar de hacer que pareciera tener sentido y tratar de encontrar una respuesta. Ella debe haber tenido un éxito razonable, y cuando se levantaron de la mesa se las arregló para decir, ¿crees que puedo irme a la cama? Todavía no, aconsejó. Molestaría a mi tutor si te escabulleras demasiado pronto. Espera y te diré cuándo puedes irte. Por favor, hazlo, suplicó Cándida. Pensó que las damas se irían solas, como era habitual, pero escuchó a Lais gritar. No todos se van a quedar aquí y ser zorros. La banda ya está afinando. Puedo escucharlo. Hay dinero que ganar sobre las mesas. Ven, Silvano. No te dejaremos solo. Tráetelo contigo. Espero que haya mucho champán para nosotros. Pobres mujeres frágiles. Tengo la sensación de que lo necesitarán. Los hombres se habían reído y siguieron a las damas al salón. Mientras estaban en la cena, parte de la alfombra había sido devuelta, y había una orquesta de 6 piezas tocando en una de las últimas y más salvajes polcas. ¿Quieres bailar? Cándida escuchó a Adrian preguntar a su lado. No pudo evitar mirar hacia Lord Manville, pero Lais tenía su mano en su hombro y su brazo en su cintura. No, murmuró. Entonces sentémonos tranquilamente en aquel sofá, sugirió Adrian. No tengo dinero para jugar, y no me gustan esos ruidosos bailes nerviosos. A mí tampoco, respondió Cándida, sintiendo una repentina repulsión contra las crinolinas oscilantes, las caras sonrojadas y los gritos ruidosos que tomaban la palabra. Parecía como si Sir Tresham Foxley la estuviera evitando. No hizo ningún esfuerzo por hablar con ella antes de la cena, y ella había notado que deliberadamente caminaba alrededor del otro lado de la mesa, cuando entraron al comedor, como si ni siquiera quisiera estar a su lado. Ella estaba agradecida, porque sentía que no podría haber soportado la repulsión de él si hubiera buscado su compañía. Se sentó un rato en el sofá al lado de Adrian, viendo que después del primer baile, Lord Manville se había movido de la pista de baile hacia una de las mesas de juego donde algunos de sus invitados arrojaban montones de guineas doradas como si fueran meros centavos. ¿Quizá me pueda ir ahora?, preguntó Cándida. Lo molestarás, dijo Adrian con advertencia. Ya es bastante tarde, dijo con desesperación. La cena tomó horas. Lo sé. Siempre pasa así en estas ocasiones, respondió Adrian. Todos quieren comer y beber y portarse como estúpidos. Debo decir que es algo que nunca me ha divertido. ¿Te das cuenta de que es casi la 1 en punto?, preguntó Cándida, mirando el reloj sobre la repisa de la chimenea. ¿Cuánto duran las fiestas de este tipo? Hasta las 3 o 4 de la mañana, espero, dijo Adrian con tristeza. No puedo soportarlo, no puedo. Cándida lloró. Mientras hablaba, vio a Lais salir de la pista de baile donde había estado bailando un vals con Sir Tresham Foxley y caminar por la habitación hacia Lord Manville. Ella se puso de puntillas para susurrarle al oído y luego lo trajo insistentemente hacia una de las ventanas francesas que daban al jardín. Parecía reacio a ir con ella, pero ella estaba tirándolo del brazo, persuadiéndolo. Cándida se puso de pie. Me voy a la cama. Sabía que había llegado a un punto de ruptura. Haré lo mismo en un momento, dijo Adrian. No sería prudente que nos vieran salir juntos. ¿Sabes cómo son estas personas? Cándida no entendía lo que quería decir ni le importaba. Solo tenía un deseo, y era alejarse para estar sola. Pasó por la puerta del salón y mientras lo hacía escuchó una voz odiada a su lado. Señorita Cándida, ¿puedo anhelar a su indulgencia? No, respondió rápidamente, sintiendo que hablar con Sir Tresham en ese momento sería el golpe final a una noche de miseria. Por favor, suplicó, tengo un favor que pedirle.
Mi cochero me acaba de decir que uno de mis caballos tiene un dolor considerable. No sabe qué es lo que le pasará o qué podría ser. ¿Sería pedir demasiado que mire usted al animal? No, no puedo, respondió Cándida sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. No es propio de usted, señorita Cándida, protestó Sir Tresham. Como he dicho, el animal tiene dolor, y aunque el hombre tiene experiencia, no sabe qué hacer. No quisiera incomodar a su señoría pidiendo un reemplazo de su establo si es posible evitarlo. Sin embargo, sería cruel llevar al animal de regreso a las torres si no está en condiciones de viajar. No, eso estaría mal, estuvo de acuerdo Cándida. Entonces, por favor, ayúdeme, suplicó Sir Tresham. No le llevará ni un minuto. El carruaje ya está esperando afuera de la puerta principal, ya que tenía intenciones de irme pronto. ¿Está afuera? Cándida repitió casi estúpidamente, tratando de entender lo que se había dicho, tratando de concentrarse, pero anhelando solo escapar. El caballo del que estoy hablando está en el patio, le dijo Sir Tresham. Su mano estaba en su brazo, atrayéndola a través del piso de mármol hacia la puerta principal. Sé que no desearías que un animal tuviera dolor, continuó. Si no fuera fácil de prevenir, digamos que vendrás a ver este animal. Te aseguro que es uno de los mejores de mi establo. Muy bien, iré, consintió Cándida. Solo tomará unos segundos, pensó, y se preguntó qué podría estar mal con un caballo que su propio cochero no podía diagnosticar. El carruaje estaba parado fuera de la puerta principal. Era un barouche cerrado y dibujado por una pareja que con el cochero y el lacayo en la caja. Cándida habría ido al caballo más cercano, pero Sir Tresham le avisó. El animal no está aquí, dijo. Cándida, levantando su vestido con ambas manos, caminó alrededor de la parte posterior del barouche, que estaba a la vista de la puerta principal. El lacayo había desmontado y mantenía abierta la puerta del carruaje como si esperara a que su maestro se fuera. Cándida había pasado, pero cuando llegó a la puerta abierta, Sir Tresham de repente la levantó en sus brazos y la arrojó adentro. Ella dio un grito de horror y sorpresa, pero incluso cuando cayó sobre el asiento acolchado, una mano se acercó a su boca, impidiéndole volver a gritar. Mientras luchaba infructuosamente, escuchó el portazo y sintió que el carruaje arrancaba. Se estaban alejando, y aunque ella luchó contra él con todas sus fuerzas, pasaron algunos minutos antes que Sir Tresham le quitara la mano de la boca. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se atreve? Trató de decir y luego lo escuchó reír. Aprenderás, mi bonita chica, que siempre consigo lo que quiero. Te quería, desde el primer momento en que te vi, y ahora, por Dios, que te tengo. Está enojado, se inclinó para por la ventana. ¡Alto! ¡Pare! ¡Ayuda! Se rió de nuevo. Nadie te escuchará. De hecho, nadie podrá creer que ninguna mujer no esté encantada de estar en mi compañía. ¿A dónde me lleva? Preguntó Cándida. Debe estar loco para comportarse así. No quiero tener nada que ver con usted y lo sabe. Tienes pocas opciones, querida, respondió él secamente. Y ahora déjate de tonterías. Seré muy generoso contigo, como te dije la primera vez que nos vimos. Me atraes como rara vez me ha traído una mujer. Y te quiero, y lo he hecho, te tengo. Lord Manville no permitirá que esto me suceda, replicó Cándida. Es poco probable que sepa de su partida esta mañana por la mañana, dijo Sir Tresham suavemente. Y tengo la sensación, mi querida Cándida, de que su señoría, al no tener simpatía por mí, no estará muy interesado en usted cuando llegue la mañana. Había una linterna en el carruaje, lo que hizo posible que Cándida mirara a Sir Tresham Foxleigh. Con un patético pequeño esfuerzo por la dignidad, dijo: Si quiere decir lo que creo que quiere decir, solo puedo pedir que como caballero me deje ir. No me gusta, me repele. Seguramente esa será razón suficiente para que no desee mi compañía. Por el contrario, dijo Sir Tresham, encuentro aburrida a una mujer demasiado complaciente. Me divertirá domarte, querida, incluso cuando veo que domas esos finos caballos y montas tan elegantemente. Me gustan mis mujeres animadas. Son más dulces al tacto cuando les he enseñado quién es el maestro. Mientras hablaba, extendió su brazo y atrajo a Cándida hacia él. Cuando la tocó, ella perdió el control, peleando y gritando, pero sabía que incluso mientras lo hacía, era inútil y que estaba completamente en su poder.
Lenta e implacablemente la trajo hacia él, y volviendo su rostro hacia el suyo, buscó sus labios. Ella giró la cabeza de un lado a otro, rasguñándolo, y escuchando su vestido rasgarse en sus manos. Entonces de repente, cuando se dio cuenta de lo indefensa que estaba, pensó que perdería el conocimiento. Pero como un rayo de luz, un pensamiento repentino vino a ella. Ella dejó de luchar, y cuando sintió que su mano buscaba bruscamente su pecho, dijo débilmente: «Estoy a punto de desmayarme. ¿Podría abrir la ventana?» «¿Por qué no?», preguntó. «Hace mucho calor aquí». Mientras lo hacía, Cándida se movió. Agarró la manija de la puerta de su lado del baruch, lo abrió y se arrojó. Oyó a Sir Tresham gritar un juramento. Sintió que se aferraba a su crinolina, que estaba medio atascada en la puerta, y la oyó rasgarse cuando la gasa se desprendió en sus manos. Hubo un choque repentino cuando cayó que la dejó casi sin sentido, y luego se encontró rodando por una pendiente empinada, rodando una y otra vez, salvándose de una lesión grave en las piernas por el mero grosor de sus faldas y el aro de su crinolina. Finalmente fue atrapada en las ramas de un arbusto de rododendros. Por un momento Cándida se quedó atónita, incapaz de moverse, hasta que escuchó la voz de Sir Tresham gritando a los cocheros, y más adelante en el camino los caballos se detuvieron. Ella supo entonces que debía moverse, porque si se quedaba donde estaba, él la encontraría. Tambaleándose hasta ponerse de pie, comenzó a correr entre los arbustos, golpeando los árboles, cayendo no una sino una media docena de veces, todavía en pánico de miedo, corriendo desesperadamente, corriendo, corriendo. Una vez que se detuvo, miró hacia atrás, vio luces y supo que Sir Tresham y sus cocheros la estaban buscando. Ella escuchó su voz. «Cándida, Cándida, no seas tonta, vuelve». Esperó un momento para ver si ella respondía, y lo escuchó gruñir: «Encuéntrenla, tontos, maldita sea. La chica no puede estar lejos. Búsquenla». Cándida no esperó más. Recogió los restos andrajosos de sus faldas y corrió como nunca antes había corrido. Todavía estaba entre los árboles y arbustos, y las ramas azotaban sus mejillas y lastimaban y marcaban su piel, rasgando su cabello y cayendo sobre sus hombros, pero aún así siguió corriendo. De repente el suelo pareció desaparecer bajo sus pies y cayó de cabeza en una zanja profunda. Por un momento debió estar inconsciente, hasta que al abrir los ojos pudo ver las estrellas en el cielo y oír el susurro de las hojas muertas. Entonces supo que no podía ir más allá. Su corazón latía sofocadamente en su pecho, su aliento venía sibilante entre sus labios y todo su cuerpo estaba tenso de miedo. Ella yacía ahí escuchando. Si la encontraba ahora, ella sabía que no tendría fuerzas para resistirlo. Pero solo hubo silencio, y después de un largo rato se puso de pie y se arrastró fuera de la zanja. A lo lejos, pensó que a la pálida luz de una media luna podía ver el camino. No había luces encendidas, los caballos y el carruaje se habían ido. Se sentó en el suelo y puso la cabeza sobre las rodillas. Ella había dejado de llorar. Su instinto animal la obligó a levantarse. Ella debía regresar a Manville Park. Lentamente, porque le dolía todo el cuerpo, se arrastró de los arbustos y luego vio las luces de la casa frente a ella. Había corrido, pensó, casi a la mitad del parque frente a la casa. Sería más rápido acercarse por el otro camino que por el que Sir Tresham la había secuestrado. Aún así fue un largo camino, pero al menos allí, cualquier cosa que le esperara, estaría a salvo de Sir Tresham. El solo pensamiento le dio un poco de ímpetu a sus pies, pero ella estaba demasiado débil para moverse rápidamente. Después de caminar solo un pequeño tramo, se sentó y miró a la casa. Fue entonces cuando el pensamiento de Lord Manville la hizo darse cuenta de que lo único que importaba era encontrarlo de nuevo. Hace mucho tiempo, pero solo fue esa tarde, él la había sostenido en sus brazos. Pensó en todo lo que él le había dicho, en sus labios, en los de ella, y supo que su felicidad en la cena y durante la noche había sido absurda. ¿No la había esperado en la biblioteca? ¿No había dicho que cada minuto que esperaba había sido como una eternidad? Debo ir a él, se dijo a sí misma, y sin embargo se sintió tentada a sentarse y recordar, a sentir de nuevo ese éxtasis salvaje que había sido suyo en su bosque encantado. Un viento frío que soplaba desde el lago la hizo temblar de repente. Sabía que sería una locura quedarse donde estaba en caso de quedarse dormida. Ella debía regresar.
Lentamente, cansada, consciente de que cada moretón y herida de su cuerpo comenzaba a doler, luchó para ponerse de pie, solo para descubrir que faltaba una de sus zapatillas. Fin del capítulo 9 de la novela Cándida de Bárbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.